Buenos días, hermanos, buenos días, amigos que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Estamos gozosos de poder esta mañana compartir este tiempo especial de adoración y de palabra viva de parte del Señor para su iglesia. Por favor, acompáñanos en Salmos 146. Salmos 146, versos del 1 al 10. Dice el Señor, verdadero ayudador. Aleluya. Oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a acompañar un tiempo de oración. Oh Santo, Santo Dios, estamos esta mañana en tu presencia. Venimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por permitir que tu pueblo podamos compartir este tiempo de gratitud y de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo, que enviaste un día, nació y entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no quedó allí, Señor. Gracias porque levantó de la tumba y triunfando sobre la muerte, ascendió al cielo y se sentó a la diestra, de donde hoy reina y intercede por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en medio nuestro. Venimos esta mañana sin tener nada que ofrecerte, más que nuestro corazón necesitado y nuestras voces, porque entendimos que fuimos creados para alabanza y gloria de tu nombre mientras vivamos. Perdónanos, oh Padre, porque muchas veces desviamos nuestra mirada y confianza al Cristo eterno para mirar las cosas temporales, como el trabajo, nuestros grados académicos, nuestros amigos o cónyuges, o quizás nuestros jefes y gobernantes. Oh Cristo, estamos a las puertas de tener un nuevo gobierno y muchos quizás estamos atemorizados o con incertidumbre del mañana, pero sabemos que tú estás en medio nuestro. Y perdónanos, Señor. Te necesitamos. Y ayúdanos, Señor, a mirar y a confiar y a depender de ti. Y saber que el mañana es tuyo. Y de estar convencidos que no importa quién esté gobernando el país, tú estás en el trono. Y sobre ti, tú estás sobre el gobierno y sobre toda nación. Tu voluntad es perfecta. Nosotros seguiremos confiando en el Dios de Abraham, de Jacob, Isaac, nuestro Dios, porque en ti y en tu soberana gracia tú nos salvaste. Tú haces justicia al oprimido, sustentas a las familias, sanas las enfermedades y sostienes al más vulnerable, Señor. Por tu gracia proteges y nos proteges aquellos que somos extranjeros, pues tu palabra dice que nuestra ciudadanía es en los cielos, donde estás tú, donde un día estaremos juntos para siempre. Señor, bendiga este tiempo, bendiga las alabanzas y también háblanos a través de tu palabra. Usa al pastor como instrumento tuyo. Gracias, Jesús, porque tu reino es eterno, tú reinas sobre nosotros y nuestros hijos. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi
estás tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda en el Salmo 145, verso 18, que tú eres un Dios cercano a aquel que te invoca. Tú no eres un Dios lejano que no te relacionas con nosotros, sino que al orar, al alabarte, tú nos escuchas. Y eso es gracia, misericordia. Y nosotros estamos hoy agradecidos. Invocamos tu nombre, confiando en que tú estás cercano a nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, por medio de quien entramos al trono de la gracia con confianza, hoy y siempre. Porque Él, nuestro sumo sacerdote, garantizó nuestra entrada al trono. Y Señor, delante de ti no podemos pretender, traemos a ti nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y por medio de Cristo, traemos nuestras cargas a tus pies. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que solo en ti encontramos descanso. Y ahora, Señor, antes de recibir tu palabra, por medio de la predicación, queremos cantar orando. Muestra a Cristo. Que Él sea visto y exaltado por medio de ella. ¿Dónde más iré,
¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Señor, cantamos y oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos una vez más, como oramos al principio, que por medio de la predicación Él pueda ser visto, escuchado, glorificado, y que Él dé de comer a sus ovejas. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor por la tecnología, que a pesar de las condiciones del tiempo en esta mañana nos ha permitido poder reunirnos y poder estudiar su palabra, alabarle. Hoy vamos a continuar la serie que hemos comenzado el primer domingo del año, el primer domingo del mes de enero, sobre una iglesia ejemplar, la iglesia en Tesalónica. En nuestro primer mensaje vimos los orígenes de esa iglesia, cómo Pablo la fundó luego de salir de Filipos, y vimos las características que tenía esa iglesia. La semana pasada, en nuestro segundo mensaje, vimos entonces la introducción a estas cartas. Vimos lo que es una epístola, vimos el autor de esta carta, vimos el destinatario, la razón, el formato de la carta, los temas, la cristología y el aprendizaje que nosotros le vamos a sacar a estas dos cartas. En esta mañana he titulado el mensaje Evidencias de una verdadera conversión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar de lleno a estudiar el primer capítulo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Yo sé que leímos a prima fase el domingo pasado el primer versículo, pero hoy lo vamos a ver completo en su contexto. Así que te pido que donde estés abras tu Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al versículo 10, o sea, todo el primer capítulo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo
hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Concluye Pablo el versículo 10 diciendo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo pudiera comenzar este sermón específicamente en el versículo 4, donde dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Y es que esa contundente verdad que Pablo resalta en el versículo 4, de ahí se deriva todo lo que él va a enseñar en este capítulo 1. ¿Por qué? Porque la verdad es que igual que aquellos tesalonicenses, todo creyente, todo verdadero creyente ha sido elegido por Dios. Yo sé que esa controversial verdad para algunos es incuestionable y es la base para que Pablo pueda comenzar a agradecer a Dios los frutos de la salvación en los tesalonicenses. Los tesalonicenses fueron elegidos por Dios. Y a través del capítulo 1, Pablo nos va a mostrar las evidencias de esa salvación. Vamos a ver a unos tesalonicenses que se estaban esforzando en vivir una vida que trajera honra a Cristo. Así que con eso como base, vamos a desempacar entonces lo que dice el capítulo 1 y leamos entonces esos primeros dos versículos otra vez. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Vemos que en este saludo inicial, Pablo se refiere a aquellos creyentes como la iglesia de los tesalonicenses. Y es diferente a otros saludos que Pablo hace en otras cartas. En otras cartas él se refiere a los creyentes que estaban en Corinto, en Galacia y en otras ciudades. Pero ahora cuando él se refiere como pastor a estas ovejas, Pablo hace una distinción dejando claro que aquella iglesia de los tesalonicenses era una comunidad de creyentes. Y en aquella época era importante resaltar que no era una comunidad de creyentes únicamente judíos, sino en su gran mayoría en Tesalónica lo que habían eran gentiles. No habían judíos, pero habían gentiles. Era una comunidad de creyentes. Pero esa comunidad de creyentes se podía identificar, número uno, por lo que dijimos en el versículo 4, porque eran elegidos por Dios. Número dos, porque fueron redimidos por Cristo en su muerte y en su resurrección. Número tres, porque fueron regenerados por el Espíritu Santo. Y número cuatro,
Porque aquel grupo estaba unido, reunido. ¿En dónde? En Dios Padre. Perdonen que hasta a través de las redes el micrófono sigue dando problemas. Estaban reunidos en Dios Padre y en Dios Hijo Jesucristo. En ese primer versículo nosotros podemos ver que la fe de aquellos creyentes en Tesalónica estaba cimentada en la gracia que Dios le dio a ellos en Jesucristo. Y esa gracia produjo, como aprendimos la semana pasada, paz. Porque fueron reconciliados con Dios. Ya no eran enemigos de Dios. Así que Pablo resalta en ese saludo inicial y cómo aquellos creyentes se podían identificar. Estaban identificados como un grupo elegido por Dios, redimidos en Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, que estaban reunidos, unidos en Dios Padre a través de la gracia de Cristo Jesús, que trajo paz para ellos con Dios. Ya no eran sus enemigos. Pero Pablo no solamente lo deja ahí, sino que en el versículo 2, él les deja saber a aquellos tesalonicenses lo agradecido que él, Silas y Timoteo estaban a Dios por la obra de su gracia en la vida de ellos. Y es bien importante porque Pablo no resalta lo que los tesalonicenses estaban haciendo. No, Pablo agradece a Dios por lo que había hecho y estaba haciendo en aquella grey, en aquel grupo de creyentes, en aquellas ovejas que él amaba en aquella iglesia. Y me llama la atención porque vemos en ese versículo 2 a un líder, a un pastor, a un grupo de ancianos orando por su iglesia. Todo el que aspira a liderar, a pastorear, a dirigir, debe entender este importante principio. Un líder que Dios le concede a un grupo de personas debe orar por ellas. Y lo que Dios haga en ellos no se lo debe atribuir a ellos, sino que se lo debe atribuir a la gracia de Dios, al trabajo único y exclusivo de Dios que ha producido en ellos las obras que podemos ver. Pero Pablo no solamente lo deja ahí, sino que en el versículo 3 mira lo que dice. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, subraye eso, vuestro trabajo de amor, subraye eso, y la firmeza de vuestra esperanza, subraye eso. Esas tres cosas, ¿en dónde están? En nuestro Señor Jesucristo. Pablo da como evidencia que el fruto de la salvación de aquellos tesalonicenses se podía ver, era palpable, había evidencia, valga la redundancia, por la obra de fe, por el trabajo de amor y por la firmeza, o sea, por la perseverancia en la esperanza. Y yo quiero explicar cada una de ellas. La primera evidencia de la salvación de los tesalonicenses que Pablo resalta era la obra de fe. ¿De qué Pablo está hablando aquí? Porque usted y yo sabemos que Pablo es muy claro en Gálatas y en Romanos, dejando saber que la fe se contrapone a las obras. ¿Por qué Pablo dice aquí y resalta la obra de la fe de los tesalonicenses? Sencillo, porque la fe que salva es la fe que también actúa. Los elegidos en Tesalónica estaban dando evidencia de su fe en Cristo a través de obras justas, a través de obras santas, a través de dar por gracia lo que por gracia habían recibido.
Escuche bien, Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, la razón por la cual los tesalonicenses realizaban buenas obras era por su fe. Por su fe, no solamente en la fe, como dicen algunos, no, por su fe en Cristo. Ellos fueron salvos por gracia, por fe en Cristo, pero esa fe en Cristo produjo, los obligó a ellos a ponerla en práctica y que la gente pudiese ver a Cristo en ellos, en lo que ellos hacían. El pastor John MacArthur lo dice de esta manera: esto no quiere decir que las personas puedan obtener su salvación por sus buenas obras, sino que esas buenas obras verifican, confirman su salvación. Y Pablo reconoce que los tesalonicenses eran salvos, eran unos creyentes genuinos, porque su fe se veía. A Martín Lutero esto le trajo grandes problemas, porque cuando ve y lee la epístola de Santiago, él dice que Santiago presenta una salvación por obras y tira al suelo lo que dijo Pablo. Y ya usted y yo estudiamos la epístola de Santiago y hemos acordado y estamos seguros que eso no fue ni mucho menos la intención de Santiago. Santiago lo que quiere establecer es que la fe sin obras es muerta. Y la fe de los tesalonicenses estaba viva, era activa, era palpable por las buenas obras que estaba haciendo. Número 2, la segunda evidencia que Pablo resalta en la vida de los tesalonicenses es el trabajo del amor. Aquellos cristianos, aquel grupo de creyentes, amaba a Dios. Se amaban entre ellos, amaban a su prójimo, pero también amaban a sus enemigos. Y usted puede decir, pero ¿cómo usted puede decir que ellos amaban a su prójimo y a sus enemigos? Porque en la iglesia en Tesalónica había un gran compromiso de predicar el evangelio, de predicar lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor de ellos, y que al tercer día resucitó y los reconcilió con Dios para siempre. Eso no era un mensaje único y exclusivo para ellos, sino que ellos querían compartirlo con otros y lo compartieron con otros. Los tesalonicenses no solamente amaron de palabra, sino que amaron de hechos. Y en este contexto, ellos dieron evidencia de amar a otros cristianos. Pablo, Silas y Timoteo pudieron dar fe de ellos, porque como misioneros llegaron a Tesalónica, y aquel grupo, al escuchar el evangelio, no solamente recibió la palabra, sino que los recibió a ellos, sino que los cuidó cuando tuvieron que salir porque eran perseguidos, y que estaban también, según el informe de Timoteo, cuidando a otros creyentes. Estaban trabajando, esforzándose en demostrar el amor de Dios. Es Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, que dice que el amor de Cristo nos obliga. Y de eso fueron evidencia los tesalonicenses. De un amor que los obligó a amarse entre ellos, un amor mutuo entre creyentes, pero también un amor por el perdido y por la causa del evangelio. La tercera evidencia que nosotros vemos en este versículo que Pablo resalta es la perseverancia, la firmeza en la esperanza. Usted y yo no tenemos evidencia de todos los sermones que Pablo predicó en Tesalónica, pero es evidente
que Pablo señaló al segundo regreso de Cristo. Quizás no lo pudo enseñar profundamente y por eso vamos a ver que algunos se confundieron, pero la inmensa mayoría de los creyentes en Tesalónica tenían su esperanza en que Cristo iba a regresar por ellos. Y es por eso que a pesar de la persecución que ellos estaban recibiendo, a pesar de la amenaza, del aislamiento, de los maltratos que ellos estaban sufriendo, aquellos cristianos estaban perseverantes, resistentes, upomone, firmes, bajo la presión que les estaban poniendo. Pero no se confunda. Yo no quiero que usted entienda que aquellos cristianos en Tesalónica estaban firmes en la esperanza con la actitud como algunos cristianos, pues ahí peleando la buena batalla de la fe, firmes en el Señor, con una cara como si fuese un cementerio, un funeral. No se equivoque, amada iglesia. Aquellos tesalonicenses estaban firmes, constantes, alegres, pacientes, porque sabían dónde tenían su esperanza, en que Cristo iba a regresar. Así que hay tres evidencias que nosotros vemos en este versículo 3, que nos demuestran y nos ayudan a ver la evidencia de la salvación de los tesalonicenses, pero también usted y yo podemos hacernos una autoevaluación y ver cómo está la obra de la fe, el trabajo del amor y la firmeza en la esperanza en nuestras vidas. El pastor John Piper sobre estos tres elementos dice: la fe, el amor y la esperanza provienen de una relación con el Señor vivo, Jesucristo. Ellos son el resultado y la evidencia de ser escogidos por Dios el Padre, y son la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de un mensaje particular llamado el Evangelio. Así que hemos visto que Pablo saluda, Pablo agradece, Pablo reconoce las evidencias de la salvación, pero tal y como dije en la introducción, Pablo basa toda esta evidencia en una gran verdad. Mira lo que dice el versículo 4 y lo que dice el versículo 5. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Esta gran verdad que Pablo claramente presenta en el versículo 4 sobre la elección de los tesalonicenses, sobre la elección de los creyentes, es importante que usted y yo entendamos qué significa. Y yo quiero ayudarte. Yo sé que por los pasados años nosotros hemos hablado de esto, hemos enseñado de esto, pero yo quiero, a modo de refrescar, y para el que no lo conoce, o para el que no lo entiende, o para el que batalle con esto, pueda entender qué es la elección. La elección es que Dios escogió para ser salvos a un grupo por el que envió a su Hijo a morir desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Que la elección es soberana e incondicional, como dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Que la elección, aunque a usted y a mí nos parezca injusta, es justa, tal como dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Que la elección no solo es para salvación, sino que esa elección, como vimos, nos ayuda y produce en nosotros un deseo de servir
como Pablo dice en Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al versículo 17. Y que sobre todas las cosas, la elección que Dios hace en la salvación, cuyo único propósito tiene, es la gloria de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Aquellos tesalonicenses, aquel grupo de creyentes, podían hacer buenas obras, podían mostrar su amor y podían estar firmes en la esperanza, no por nada especial que ellos tuviesen, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios, quien desde la pasada eternidad los escogió para salvación y para usarlos para su gloria. Así que Pablo en el versículo 4 dice, es evidente que ustedes son salvos, no por nada especial que ustedes tengan, sino porque fueron hermanos amados, elegidos por Dios. Y la muestra de que son elegidos por Dios, él vuelve y resalta en el versículo 5 2 o 3 cosas más, diciendo que la prueba de la conversión de los tesalonicenses no fue solamente el testimonio de los que le predicaron el evangelio, o sea, de Pablo, de Silas y de Timoteo, sino el poder del mensaje. Y ese poder del mensaje tenía una fuerza detrás que se llama la operación del Espíritu Santo. Los tesalonicenses fueron convertidos y transformados por el poder del Espíritu Santo a través de un evangelio proclamado, y ellos pudieron ver ese testimonio en la vida de los que lo predicaban. Pablo, Silas y Timoteo dieron evidencia del poder transformador del evangelio. El teólogo Anders Nygren dice, el evangelio no es la presentación de una idea, sino la operación de un poder. Cuando se predica el evangelio, el poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres, arrancándolos de los poderes de la destrucción y trasladándolos a la nueva era de la vida. Así que en ese versículo 4 y versículo 5, Pablo puede mostrarle por qué ellos estaban viviendo vidas que daban evidencia de que eran salvos. Y es porque fueron elegidos por Dios. Y ellos creyeron a través de la proclamación de un mensaje poderoso llamado el Evangelio, que los cambió por la operación del poder del Espíritu Santo. Y la vida de los que le predicaron era evidencia real y total de eso. Pero Pablo no lo deja ahí, sino que sigue evidenciando cómo aquellos tesalonicenses eran cristianos genuinos. Mire lo que dice ahora del versículo 6 al versículo 9. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, subraye eso, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo continúa en el versículo 6 al versículo 9,
reconociendo la operación del Espíritu Santo, del poder del Evangelio predicado en la vida de los tesalonicenses y exaltando a Dios, porque Pablo, Timoteo y Silas pudieron dar fe de que aquel grupo de creyentes llegaron a ser buenos imitadores. Buenos imitadores. Los tesalonicenses imitaron a Pablo. Bueno, Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, imítenme a mí en la medida en que yo imito a Cristo. Y el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 2 nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que Pablo está reconociendo? Pablo está reconociendo que los tesalonicenses lo imitaron a él en la medida en que él imitó a Cristo. Y Cristo modeló una vida de sufrimiento, pero en ese sufrimiento mantenerse firme y gozoso. Así se mantuvo Cristo, así se mantuvo Pablo, y estaban dando evidencia a los tesalonicenses de estar firmes en medio de la prueba y de la tribulación. En esta cadena usted puede ver un discipulado por imitación. Ellos estaban imitando lo que habían visto y del maestro y del pastor que había aprendido del maestro Jesucristo. No solamente los tesalonicenses imitaron a Pablo y a nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos perseveraron con gozo en medio de la tribulación. En nuestro primer mensaje vimos en Hechos capítulo 17 cómo se funda, se inicia, se planta aquella iglesia. Y cómo la obra poderosa de la proclamación de lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario produjo en la vida de aquellos tesalonicenses, y se levantaron judíos y fueron detrás de Pablo, de Silas, de Timoteo, y aquellos tesalonicenses sacaron a Pablo de allí. Pero la misma tribulaciones y persecución que sufrió Pablo, la estaban sufriendo ellos por la causa de Cristo y por la proclamación del Evangelio. Los tesalonicenses perseveraron con gozo, con gratitud en la tribulación. Estos dos puntos son sumamente importantes. Porque ellos imitaron a Pablo, Pablo a Cristo. Ellos sufrieron tribulación, persecución, maltrato, pero mantuvieron el gozo. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo esto es evidencia de un cristianismo genuino y verdadero? Martín Lutero dijo, si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habrían de esperar sus seguidores solamente una corona de rosas? Si tú y yo nos queremos parecer a Cristo, si aquellos tesalonicenses se querían parecer a Cristo, tenían y tenemos que estar dispuestos a sufrir como sufrió Cristo. Los tesalonicenses, dice el versículo 6 al versículo 9, que fueron ejemplos, modelos, su testimonio fue de impacto a otros. La proclamación del Evangelio, la vida que ellos vivían, fue de testimonio en toda Macedonia, en el norte y en el sur, y más allá de Macedonia. Por el lugar estratégico que tenía esta ciudad, muchas personas de diferentes lugares llegaron a esa ciudad.
transitaban por esa ciudad. Y estos creyentes y esta iglesia se aseguró de predicar y de proclamar a un Dios santo, a un hombre rebelde, a un Dios que se hizo hombre, que vivió la vida que ellos no podían vivir, que murió y tuvo la muerte que ellos merecían y que al tercer día resucitó para hacer posible el que los enemigos de Dios se convirtieran en sus hijos. Ese mensaje no solamente impactó Tesalónica, toda Grecia, sino que a más allá. Los tesalonicenses fueron imitadores de Cristo, imitadores de Pablo, dieron testimonio de la verdad, hicieron a Cristo famoso, pero Pablo en el versículo 9, casi cerrando, reconoce que aquellos tesalonicenses habían abandonado a sus ídolos. Y esta verdad es poderosa, porque la venda de los ojos de aquellos tesalonicenses que eran idólatras, que adoraban a otros dioses, a otras imágenes, a otras personas, a otras cosas. Esa venda le fue quitada y se tornaron al único Dios verdadero. Cambiaron de dueño, cambiaron de amo. Ya no le pertenecían al Dios de este mundo, sino que le pertenecían al único Dios verdadero. Y me llama la atención como Pablo lo expresa, porque Pablo resalta en el versículo 9 que ellos se convirtieron de los ídolos. No de un ídolo, no de un santo, no de un Dios, de los ídolos. Y esos ídolos pueden ser, como dije, dioses, imágenes, personas, cosas, trabajo, placeres. Póngale el nombre a usted. Lo que es cierto es que esos tesalonicenses dieron evidencia de una conversión genuina porque le dieron la espalda a sus ídolos para adorar al único Dios. Y a través de ese testimonio, Cristo estaba siendo conocido y famoso, porque no solamente lo estaban proclamando, sino que podían ver los frutos de vidas transformadas. Quiera Dios que de nosotros se pueda decir lo mismo. Concluye el capítulo 1 y cierra de manera magistral el versículo 10 del apóstol Pablo diciendo: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En este último versículo, usted y yo comenzamos a escuchar, a leer y a ver un tema que se tocará a lo largo de estas dos cartas. Y es la escatología, el regreso o el segundo regreso de Cristo. Pero a mí me llama la atención como Pablo, antes de hablar de la segunda venida, en el versículo 10, primero resalta que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué esto es importante? Iglesia, porque si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, si la resurrección fuese una mentira, su segundo regreso, su retorno también lo sería. Por lo tanto, una marca distintiva de un verdadero y genuino creyente es que tiene su esperanza donde los tesalonicenses la tenían, en el regreso de aquel Dios hecho hombre que una vez vino y murió y resucitó y prometió que regresaría por nosotros. Es esa gran verdad, esa gran realidad, la cual traía y llenaba de esperanza
a los tesalonicenses, no de terror, no de miedo paralizante, sino de esperanza, de alegría en medio de la tribulación, de la persecución, del aislamiento y del maltrato. Los tesalonicenses estaban confiados y seguros que el Cristo que les fue predicado, que los transformó, regresaría por ellos. Es esa verdad, mi querido hermano, la que llenó de esperanza a los tesalonicenses. Pero no se confunda, porque mientras ellos esperaban a Cristo, la gran mayoría de ellos estaban haciendo a Cristo famosos hasta los confines de la tierra. En otras palabras, mientras esperaban, trabajaban, compartían, agradecían, proclamaban. ¿Ve? Por eso es que dijimos en el primer mensaje que nosotros queremos ser como aquella iglesia. Una iglesia que vive el evangelio. Una iglesia que predica el evangelio. Una iglesia que canta el evangelio. Y una iglesia que proclama el evangelio. En Tesalónica esto era una realidad. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en que Cristo iba a regresar por ellos. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta mañana para aterrizar este mensaje es: ¿hay evidencias en nuestra vida de una conversión genuina? Muchos de los que están escuchando este mensaje en esta mañana, quizás al leer estos 10 versículos y escuchar esta exposición, pueden estar preguntándose muy adentro: ¿podrá alguien dar testimonio de que yo soy un hijo de Dios? ¿Podrá alguien como Pablo decir: es evidente que hay frutos de que tú eres un elegido por Dios? Quizás algunos otros, al escuchar detenidamente este mensaje, podrían estar preguntándose: ¿seré yo un genuino cristiano? Es por eso que yo le dije en el primero o en el segundo mensaje, y se lo voy a decir hoy y se lo diré la semana que viene. En esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, usted y yo como cristianos en este tiempo, en esta época y bajo la realidad que estamos viviendo, también nos podemos identificar. Y es que en este capítulo 1, amada iglesia, nos permite en esta mañana hacernos una radiografía de nuestra vida espiritual. En esta mañana tú y yo nos podemos preguntar cómo está el estado de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. Y yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarme. Mientras yo estudiaba y preparaba este mensaje, yo confieso que yo me hice estas preguntas y por eso las quiero compartir contigo en esta mañana. ¿Es nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza y perseverancia evidencia de que somos cristianos? ¿La obra de la fe en Jesucristo ha producido y produce en nosotros buenas obras? ¿Amamos nosotros a otros creyentes, a nuestro prójimo y hasta a nuestros enemigos? En medio de la dificultad estamos permaneciendo firmes en la esperanza de que Cristo regresará por nosotros. Quizás algunos pueden decir: sí, mi vida de fe, de amor y de esperanza son muy fuertes. Pero ¿qué tal nuestra actitud en medio de la prueba, de la dificultad y de la tribulación? ¿Cómo respondemos y cómo actuamos en medio de la necesidad que podemos estar pasando? ¿Actuamos como que nuestra identidad está en Cristo y que Él es el Rey? Te pregunto, yo me pregunté, ¿la gente puede ver en nosotros que somos imitadores de Cristo?
Hay un sentido de urgencia en la vida de cada creyente y de cada miembro de la Iglesia Bautista Central y del que escucha y ve este mensaje en hacer a Cristo famoso en nuestras familias, en nuestros vecindarios, con nuestros amigos, en nuestros lugares de trabajo y hasta los confines de la tierra. Hay un compromiso de evangelizar uno a uno. La gente puede decir que nosotros somos diferentes, que hemos sido transformados, que hemos abandonado toda idolatría y nos hemos convertido en seguidores del único Dios verdadero. O todavía la idolatría en todas sus formas, personas, objetos, logros, son los que nos dominan. ¿Qué tal en medio de tanta inestabilidad política, social y económica? ¿Está nuestra esperanza en quien está sentado en el trono o quien gobierna esta nación o nuestros países? ¿Es Cristo, su regreso inminente, lo que nos da esperanza para mantenernos firmes en medio de la tribulación? ¿O es el aquí y el ahora? En fin, amado hermano, nuestras vidas dan frutos dignos de arrepentimiento. Amamos lo que Dios ama, odiamos lo que Dios odia, vivimos para su gloria y hacerlo famoso hasta los confines de la tierra, o vivimos para nuestro placer. Estas preguntas nos pueden ayudar. A mí me ayudaron a ver a través de estos 10 versículos cómo está mi relación con Dios. ¿Dónde está cimentada mi fe? ¿Y cuál es mi esperanza? Pero yo quiero concluir este mensaje con una última pregunta. Pastor, ¿y si no? ¿Y si no hay evidencia en mí de una conversión genuina? Porque yo sé que en esta mañana hay dos grupos de personas escuchando y viendo este mensaje. Algunos que por primera vez están escuchando las grandes verdades de lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y cómo al tercer día los resucitó. Y eso hizo posible el que Él nos reconciliara consigo mismo. Y cómo eso evitó lo que dice al final del versículo 10, que nos libra de la ira venidera, del juicio. Usted puede haber escuchado esto y quedar atónito y decir, wow, yo quiero eso. Yo quiero vivir así. Yo quiero ser transformado por ese Cristo. Yo no quiero que la ira, el juicio de Dios venga sobre mí. Yo le agradezco al que Dios haya hoy quitado la venda de sus ojos. Y para ti yo tengo un mensaje. Pero también tengo un mensaje para aquel grupo que cuando escuchó esto dijo, ¿y si yo no soy creyente? Y si yo hasta el día de hoy he pensado que soy creyente, pero en mí no hay evidencias de una salvación genuina. Quizás yo hice una oración, repetí una oración. Quizás me crié en la iglesia. Quizás cumplo con los 10 mandamientos y vengo todos los domingos a la iglesia. Quizás nunca he hecho ninguna atrocidad y pienso que soy bueno. O pensaba que era bueno. Pero al escuchar lo que Dios ha dicho a través del apóstol Pablo en estos 10 versículos, reconociendo la evidencia de una salvación en los tesalonicenses, yo también en esta mañana quiero ser librado de la ira venidera porque reconozco que he vivido de espaldas a Dios. A ambos grupos el mensaje es el mismo. Si en esta mañana tú reconoces que has vivido de espaldas a Dios
y que al igual que los tesalonicenses, estabas o estás adorando a tus ídolos. Pero te arrepientes de tus pecados en esta mañana. Y reconoces que Dios se hizo hombre y vivió la vida que tú y yo no hemos podido vivir. Y que sufrió la muerte que tú y yo merecemos. Pero que el tercer día resucitó. Para hacer posible que tú y yo seamos reconciliados con Dios y ser llamados sus hijos. El Señor te invita a ti y a mí en esta mañana a arrepentirnos, a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, a que le pidamos y le exclamemos: Dios, sálvanos, sálvanos de ti mismo. Si tú en esta mañana reconoces, como debemos reconocer, que solamente hay una sola esperanza, la misma esperanza que tenían los tesalonicenses, y su nombre es Jesucristo, yo quiero dejarte saber hoy que no hay absolutamente nada que te pueda separar de Él si vienes en arrepentimiento. Él pagó el precio para que tú puedas ser llamado hijo o hija de Dios. Y si en esta mañana tú te arrepientes por haber vivido de espaldas a Él o por haber creído que estabas viviendo con y para Él, pero hoy reconoces que no, el Señor te dice: bienvenido. Y si tú en esta mañana eres un creyente y reconoces que fuiste elegidos desde antes de la fundación del mundo, redimido en Cristo Jesús, regenerado por el poder del Espíritu Santo, unido en Dios Padre a través de Jesucristo, y que el poder del Evangelio operado por el Espíritu Santo te transformó, yo quiero que tú sepas que tú y yo tenemos que vivir vidas que den evidencias de que hemos sido elegidos y transformados por Dios. Por lo tanto, este mensaje es para todos los que lo hemos escuchado en esta mañana. Y por eso quiero concluir con unas palabras del doctor John Stott. Por medio del ejemplo de los tesalonicenses, Pablo nos ha enseñado un modelo de conversión que es invariable. Cierto, habrá diferentes formas de idolatría de las que la gente tendrá que volverse y diferentes maneras en las que darán cauce a su servicio a Dios. Pero la ruptura, el quebrantamiento con respecto al pasado será siempre decisiva. La experiencia del presente será libertadora y la mirada hacia el futuro será expectante. Amado, sin esto, sin estas tres evidencias, difícilmente podemos pretender haber nacido de nuevo. Yo espero que de la misma manera que Dios ministró durante esta semana, mientras yo preparaba este mensaje, Dios haya ministrado tu vida y en esta hora tú puedas responder a la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar por usted. Padre, yo te doy gracias por tu poderosa palabra. Yo descansé mientras la proclamé en que ella es la fuerza más poderosa del universo. Yo no puedo convertir y cambiar ningún corazón, pero a través de la proclamación de ella y con el poder de tu Espíritu Santo, yo estoy seguro que hoy, si a ti te ha placido, tú llamarás eficazmente a los tuyos. Aquellos que hoy reconocen que son pecadores y que han vivido de espaldas a ti,
Yo te ruego que tú los llames a salvación y que ellos se puedan arrepentir de sus pecados, reconocerte a ti, Jesucristo, como su Señor, y desde hoy en adelante ser salvos y vivir para ti. Pero yo te pido también, Señor, por aquel grupo que quizás hemos nacido de nuevo, que nos estamos esforzando en servirte y en seguirte, pero que hoy reconocemos a través de la predicación en este primer capítulo que hay evidencias que no se están viendo en nuestra vida. Perdónanos, porque quizás hemos quitado nuestra mirada de ti y la hemos puesto en los dioses de este mundo o en nosotros mismos. Y ayúdanos a ser santos, a perseverar y a confiar, pero sobre todas las cosas a descansar en el poder del Evangelio. Que nos los podamos recordar cada día, que no somos merecedores de tan grande amor, pero porque hemos recibido tan grande amor, estamos emplazados a crecer en tu gracia y a compartirla con otros. Gracias por el privilegio que nos diste en esta mañana de a través de la tecnología poder compartir tu palabra. Y te rogamos, Señor, que esta palabra nos retorne atrás vacía. Yo te presento a mis amados hermanos donde quiera que estén. Que tú los guardes, los cuides y los bendigas. Y que los acompañes. Te amamos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón
derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Amén. Gloria y honra a ti, Señor, el Rey resucitado, quien vive hoy. Gracias, Señor, por permitirnos aún a través de la tecnología tener este tiempo, escuchar de tu palabra, alabar tu nombre, cantar a ti salmos, himnos, cantos espirituales. Señor, siembra la palabra de Cristo en nosotros de manera que dé mucho fruto. Ahora que estamos allí afuera a vivir nuestra fe con valentía para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos recordarles una vez más, como anuncio, antes de que se desconecten, la reunión de miembros el día 29 de enero a las 5:30 aquí en el santuario. Así que no se olviden, miembros, reunión de miembros. Domingo 29 de enero, 5:30 aquí en el santuario. Bendiciones, IBC.